tardes, alumnas y alumnos del octavo A y del octavo B. En este breve video tenemos como objetivo conocer, comprender y también reforzar, porque esto ya lo habíamos visto, el concepto de narrador dentro de un texto narrativo. Para esto tenemos que volver un poco atrás y preguntarnos qué es una narración e incluso preguntarnos más profundamente qué es narrar. Cuando pensamos en el concepto narrar, de inmediato viene a nuestra mente la idea de contar o relatar historias. Nosotros narramos desde que somos pequeñitos y pequeñitas. Cuando aprendemos a hablar, comenzamos a contar historias de manera verbal, por supuesto, cuando nos podemos comunicar de esa manera. Y cuando vamos creciendo, seguimos haciéndolo. Le contamos historias a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros amigos y amigas, a nuestros profesores y profesoras. Le contamos historia a la mayoría de las personas que nos rodean. Entonces podemos decir que la narración o la actividad, el proceso de narrar es algo muy cercano a nosotros, con lo que estamos familiarizados, porque es algo que hacemos a diario. En vínculo con esto también tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es un narrador? Un narrador, atención acá, un narrador es una voz ficticia creada por un autor o una autora que ¿de qué se encarga? Se encarga de contarnos o relatarnos una historia. Entonces tenemos una voz ficticia que nos relata una historia. La palabra ficticia es fundamental porque el narrador es un elemento, una voz creada, no existe en la realidad. Existe solo en el mundo narrativo, a diferencia del autor o de la autora, que son personas reales, así como nosotros y nosotras, que existen en el mundo o existieron en el mundo. Eso en primer lugar. Ahora tenemos también que aclarar y mencionar que cuando leemos historias, ya sean cuentos, novelas, microcuentos, lo que sea, no tenemos siempre al mismo tipo de narrador. Tenemos, al contrario, distintas posibilidades de narradores con que nos podemos encontrar. Esos tipos de narrador con los que nos podemos encontrar son 4. El primero es el omnisciente, el segundo es el objetivo, el tercero es el protagonista y el cuarto es el testigo. Entonces, vamos ahora a referirnos de manera más detallada a cada uno de estos narradores. El primero, el narrador omnisciente, es un narrador que lo sabe todo. Por lo tanto, es una especie de Dios. ¿Ya? La principal característica y lo que los distingue sobre todo de los demás narradores es que el narrador omnisciente puede incluso saber qué es lo que sienten y lo que piensan todos los personajes. Eso solamente lo puede hacer el narrador omnisciente. Entrar a la interioridad de cada personaje. Por eso decimos que es como un Dios, lo sabe todo. También es importante aclarar que este es un narrador que está fuera de la historia, no es un personaje de la historia, está fuera de ella, contándonosla. Tenemos después al narrador objetivo. El narrador objetivo es distinto al narrador omnisciente. Ya no tenemos a un Dios, sino que tenemos a una especie de cámara. Una cámara de un celular, una cámara de un computador, una cámara. ¿Y qué es lo que hace una cámara? Una cámara lo que hace es grabar únicamente lo que se ve y lo que se escucha. No sabe lo que pasa dentro de las personas que graba. Asimismo, el narrador objetivo solo va a narrarnos aquello que se puede ver y que se puede escuchar, como si fuera justamente una cámara. A diferencia, como decíamos, del narrador omnisciente, que sabe todo lo que les pasa por dentro a los personajes. El narrador objetivo jamás va a contarnos qué está pensando o sintiendo un personaje. El narrador objetivo también está fuera de la historia. No es un personaje de la historia, no participa de la historia. Es alguien que está contándonos solamente lo que está pasando. Pasamos ahora a los últimos dos narradores. El primero de ellos, el narrador protagonista. El narrador protagonista es uno de los más fáciles de identificar porque siempre habla desde el yo. A mí me pasó. Esta es mi historia. Y nos cuenta, por supuesto, lo que a él le ocurrió. Y por lo tanto, es el protagonista de la historia que leemos. Decimos entonces que el protagonista, en primer lugar, cuenta su propia historia y en segundo lugar, es el personaje
principal de esa historia y habla siempre desde el yo, primera persona. A diferencia de los dos anteriores, el narrador protagonista sí está dentro de la historia, participa de la historia, es un personaje de la historia, de hecho es el personaje principal. Y terminamos con el último narrador que nos queda, que es el narrador testigo. El narrador testigo también es un personaje que está dentro de la historia, es un personaje de la historia, participa de ella, pero a diferencia del narrador protagonista, el narrador testigo ya no nos cuenta su propia historia, sino que, como todo testigo de un hecho, nos cuenta lo que vio, lo que escuchó. Todos hemos sido testigos alguna vez de un hecho, un acontecimiento importante, o hemos escuchado alguna conversación. Eso es ser testigo de algo. Entonces el narrador testigo nos cuenta lo que escuchó o lo que vio y no es protagonista de esa historia. Los protagonistas son otros. Él nos cuenta la historia de otros protagonistas, de otro u otra protagonista. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahí tenemos entonces a los 4 narradores posibles con los que podemos encontrarnos en una historia o en un texto narrativo. Eso es fundamental. Les recuerdo que cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi mail andrea.escobar@cip.cl. Espero les haya quedado claro y les haya servido este video para recordar los tipos de narradores. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.